Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de Máquinas Eléctricas 2. Vamos con un ejercicio de corriente continua, en concreto con el 9, en el cual tenemos un motor serie de corriente continua de 150 kilovatios, está alimentado a 500 voltios y gira a 750 revoluciones por minuto. Sabemos que la resistencia del inducido es de 0,08 ohmios y la correspondiente a la del devanado de excitación es de 0,025 ohmios. Sabemos que tiene un rendimiento del 89% y que la caída de tensión en las escobillas, es decir, 2V, es de 2 voltios. Se nos pide calcular el par útil y el par interno a plena carga. Pues lo primero que hacemos es acudir al circuito equivalente. Entonces, está conectada en bornas a una tensión V, absorbe una corriente I, que al ser un motor de corriente continua a excitación serie, la corriente absorbida coincide con la corriente de excitación, que coincide con la corriente del inducido. Aquí tenemos la resistencia de excitación, aquí tenemos la fuerza contra la electromotriz que se genera en el motor, la resistencia del inducido y la caída de tensión en las escobillas. Entonces, al ser un motor de excitación serie, la corriente del inducido coincide con la corriente de excitación, que es igual a I. La potencia útil es la del eje, que son 150 kilovatios. Sabemos que está alimentado a 500 voltios, que gira a 750 revoluciones por minuto, que RI, es decir, esto son 0,08 ohmios, que la resistencia de excitación son 0,025 ohmios, que trabaja con un rendimiento de un 89% y que la caída de tensión en las escobillas, esto es V, es decir, esta caída de tensión aquí, es de 2 voltios. Entonces, como queremos saber cuál es la potencia absorbida es la potencia útil entre el rendimiento. Porque si el motor tuviese un rendimiento del 100%, la potencia absorbida sería igual a la útil. Pero entonces, como tiene un rendimiento de un 89%, la potencia que absorbe para dar una potencia útil de 150.000 es algo superior, por tanto es 150.000 entre 0,89 y nos da una potencia absorbida de 168.539,33 vatios, es decir, potencia absorbida, potencia útil entre el rendimiento. Si acudimos al balance de potencias, como es un motor de continuo, lo que estamos haciendo es convertir energía eléctrica en energía mecánica, en un par. Entonces aquí tienes la potencia absorbida, que es la potencia eléctrica. Acabas llegando a la potencia mecánica o la potencia útil del eje. Pero para llegar a esto tienes que descontar las pérdidas del cobre, ya sea las pérdidas del cobre del inducido y de excitación, que en este caso, como es un motor de excitación serie, son las mismas. Una vez quitas a la potencia absorbida las pérdidas del cobre, tienes la potencia eléctrica, y una vez quitas las potencias del giro, tienes la potencia útil del eje. Entonces, la potencia absorbida es tensión por corriente, que son 168.539,33 vatios. Por tanto, al ser un motor de corriente continua, potencia es corriente por tensión. Entonces, potencia absorbida es corriente es potencia absorbida entre 500 voltios, que absorbe una corriente de 337 amperios. Procedemos a calcular las pérdidas del cobre. Las pérdidas del cobre es la disipación de potencia que tenemos en la resistencia de excitación y en la resistencia del inducido circulando la corriente del inducido. Es decir, resistencia de excitación por corriente al cuadrado más resistencia del inducido por corriente al cuadrado, que se puede agrupar como RE más RI por la corriente al cuadrado, más la caída de tensión en las escobillas, que en este caso simplemente más la potencia disipada en las escobillas, por tanto 2V por I. Esto acaba quedando que es 0,08 más 0,025 por 337,08 al cuadrado más 2 por 337, que nos da una potencia del cobre, unas pérdidas del cobre, perdón, de 12.604 vatios. Ahora vamos a calcular la fuerza contra la electromotriz de nuestro motor de excitación serie. Entonces, para calcular la fuerza contra la electromotriz, si conocemos V, las caídas de tensión y la corriente que circula, simplemente vamos a despejarlo como hemos visto en primero. Entonces, E es igual a V menos resistencia de excitación más resistencia del inducido por I menos 2V. Es decir, estos son 500 menos 0,025 más 0,08 por 337,08 menos 2. Es decir, la fuerza contra la electromotriz de nuestro motor es de 462,7 voltios. Si alguien no ve cómo se despeja esto, simplemente tened en cuenta que si sabéis que la caída de tensión de aquí a aquí es V, que coincide con la caída de tensión en la resistencia de excitación, la fuerza en la resistencia de excitación con la fuerza de la electromotriz, más la caída de tensión aquí, más la caída de tensión aquí. Si conocéis todo menos la fuerza contra la electromotriz, simplemente hay que despejarlo. Entonces, el par interno es E por I, que es el par interno es E por I entre la velocidad angular, que es 2pi por n entre 60, es decir, 462,7 por 337 amperios, entre 2
pi por 750, que es a lo que gira el motor, entre 60, que nos da un par interno de 1985,45 Nm, perdón. Y vamos a calcular ahora el par útil. Entonces la potencia del inducido es E por II, que son 462,7 por 337, que es lo que tenemos en el denominador arriba, que son 155.936,6 vatios, y la pérdida de giro, acudiendo al balance de potencias, es la diferencia entre la pérdida del cobre, la potencia absorbida menos las pérdidas del cobre, que son 5.936,58 vatios. Entonces, el par útil es la potencia útil, que es la potencia del eje, que son los 150.000 vatios, entre la velocidad angular, que es 2pi por n entre 60. Entonces, el par útil son 150.000 vatios entre 2pi por la velocidad a la que gira, en revoluciones por minuto, que son 750, entre 60, que nos da un par útil de 1910 Nm. Y con esto hemos terminado. Hasta luego.